Todavía recuerdo con mucha claridad aquella mañana, no por si hacía sol o llovía, sino porque el ambiente frente a la notaría era tan pesado que sentí cómo mi corazón latía más despacio, como si estuviera advirtiéndome que algo estaba a punto de romperse. Me quedé inmóvil, con ambas manos apretando con fuerza un sobrecafé, ya arrugado en las esquinas. Dentro había papeles fríos, secos, documentos legales, pero para mí no eran solo papeles. Eran aquello que me había arrebatado la última parte de la vida que yo creía todavía tener en mis manos. Respiré hondo antes de entrar, y justo en ese instante, una verdad me atravesó el pecho de golpe, tan dolorosa que me dejó sin aliento. La persona que había firmado esos papeles para traicionarme aquel día no era un enemigo, era mi hermano. No lloré, tampoco grité, solo me quedé ahí, paralizada, al darme cuenta de que lo más doloroso no estaba en esa firma, sino en mi propia fe ciega, porque yo había confiado en él más que en el hombre al que una vez llamé esposo. Si estás escuchando hasta aquí, de verdad me alegra mucho que te quedes conmigo. Estoy muy feliz de que estés aquí. Si esta historia te toca el corazón, dale like, suscríbete al canal y dime desde dónde estás escuchando mi historia en los comentarios. Siempre quiero saber hasta dónde han llegado estas historias, porque mi historia quizá también sea una parte de tu propia vida. Después de aquella mañana, cuando la puerta de la notaría se cerró a mis espaldas, los recuerdos antiguos comenzaron a despertar de una forma muy extraña, no ruidosa ni violenta, sino lenta, persistente, como el olor del café frío que quedaba en la vieja cocina de mi madre. Yo no intenté recordarlos. Ellos regresaron solos, fragmento por fragmento, arrastrándome de vuelta a los años que siempre había creído que eran la parte más segura de mi vida. Me llamo Graciela. Desde pequeña hasta adulta, siempre fui la que se quedaba detrás. No porque me obligaran, sino porque estaba acostumbrada a ser así. En casa, mi hermano Rogelio era el mayor, el orgullo, aquel en quien todos confiaban para sacar adelante a toda la familia. Yo era distinta. No era buena para hablar, ni para disputar lugares. Solo era buena, haciendo que todo fluyera con más calma. Y viví de esa manera durante muchos años, viéndolo como un deber, incluso como un consuelo. Cuando éramos niños, compartíamos un cuarto pequeño. Recuerdo con mucha claridad aquellas noches sin luz, los dos sentados en el suelo, espalda con espalda, escuchando a mi madre contar historias con su voz tranquila. Cuando había algo rico para comer, Rogelio siempre recibía un poco más. Nadie lo decía en voz alta, pero yo lo entendía. Él era el hijo, la esperanza. Aprendí a ceder, no porque no lo necesitara, sino porque creía que era lo correcto. Y, curiosamente, cada vez que cedía, sentía que yo servía para algo. Al crecer, Rogelio se fue a trabajar lejos. Yo me quedé con mi madre. Las mañanas de levantarse temprano para cocinar, llevarla a consultas, pasar horas sentada en la sala de espera del hospital con ese olor familiar a desinfectante. Yo no le contaba mucho a él. No porque ocultara las cosas, sino porque no quería preocuparlo. Cada vez que llamaba, yo siempre decía, todo está bien, y él me creía. Yo también creía que estaba haciendo lo que debía. En mi familia había una frase que se repetía como si fuera una verdad absoluta. La familia es lo primero. Estaba colgada en la pared, se decía en la mesa, se usaba para calmar cualquier conflicto. Crecí creyendo que, mientras fuéramos familia, pasara lo que pasara, nadie haría daño a nadie. Y Rogelio, para mí, era la representación más clara de esa creencia. Siempre hablaba con mesura, siempre sabía cuándo dar un paso al frente. En las reuniones familiares, él era quien hablaba por todos. Cuando había que tomar decisiones, todas las miradas se dirigían a él. Yo me acostumbré a quedarme callada, a escuchar y luego a sentir. No porque no tuviera opinión, sino porque confiaba en que él elegiría lo mejor para todos. Y, siendo honesta, durante muchos años lo hizo. Al menos, eso fue lo que yo creí. Hubo veces en que me pregunté por qué confiaba tanto en él. Tal vez porque sabía exactamente a qué le tenía miedo.
Sabía que detestaba las discusiones, que odiaba complicar las cosas. Sabía que bastaba una frase suave para que yo diera un paso atrás. Déjamelo a mí. No pienses tanto. Somos familia. Escuché esas frases tantas veces que dejé de distinguir dónde terminaba el cuidado y dónde empezaba el control. Pero en ese momento, yo no dudaba de nada. Vivía dentro de una sensación de seguridad frágil, tejida con recuerdos antiguos y promesas nunca dichas. Creía que mis sacrificios eran voluntarios, que mi silencio era necesario. Pensaba que, si había alguien que jamás me haría daño, era precisamente la persona que había crecido conmigo en aquel cuarto estrecho de la infancia. Una tarde, mientras ordenaba el ropero de mi madre, Rogelio se quedó de pie en la puerta, mirándome durante un buen rato. Su mirada, en ese momento, me dio una paz extraña. «Has hecho mucho», me dijo. Yo solo sonreí y negué con la cabeza. No necesitaba reconocimiento, solo necesitaba saber que estaba haciendo lo correcto. Y creí con toda el alma que él me entendía mejor que nadie. Precisamente por eso, nunca imaginé que la persona que mejor conocía mis debilidades, mi corazón blando, mi costumbre de ceder, mi confianza absoluta en la familia, pudiera ser quien utilizara justamente todo eso para hacerme caer. Esa idea, en aquel momento, era tan ajena y tan difícil de aceptar que ni siquiera me permití que apareciera en mi cabeza. Seguí viviendo como siempre, seguí quedándome atrás, seguí creyendo que al final todo se arreglaría. No sabía que cada gesto habitual, cada confianza sin condiciones, estaba colocando en silencio los primeros ladrillos de una tragedia que, mucho después, al mirar hacia atrás, comprendería que había empezado a construirse mucho antes de que yo pudiera darme cuenta. Después del funeral de mi padre, la casa de pronto se volvió más grande de una manera vacía, no porque hubiera menos muebles, sino porque faltaba aquella tos conocida de cada mañana. Faltaba la figura silenciosa sentada en la esquina de la mesa, tomando café negro sin azúcar. Intenté mantener todo igual, como si con no cambiar nada mi padre siguiera estando en algún lugar de esa casa. Pero hay cosas que no le preguntan a nadie, y aún así se mueven en silencio. Rogelio empezó a quedarse más tiempo en casa. Dijo que era para ayudarme a organizarlo todo. Los primeros días, de verdad se lo agradecí. Yo estaba cansada, no solo por la tristeza, sino porque mi cuerpo llevaba demasiado tiempo sosteniéndolo todo. Perder a mi padre fue como perder el último apoyo, aunque hacía mucho que yo ya era adulta. Cuando Rogelio dijo, «Déjamelo a mí», no me opuse. Pensé que, esta vez, tenía derecho a ser un poco débil. Él trajo un portafolio de piel viejo, lleno de todo tipo de documentos. Miré esas letras apretadas, esos sellos rojos, y sentí la cabeza pesada. Rogelio se sentó frente a mí, con su tono tranquilo de siempre. «Estas cosas son muy complicadas», dijo. «No necesitas quebrarte la cabeza con esto. Yo me encargo». Asentí. No porque no quisiera entender, sino porque confiaba en que él no haría nada incorrecto. Y porque, en el fondo, una parte de mí pensaba que una mujer como yo, ¿para qué necesitaba entender esas cosas? Desde ese día, las escrituras ya no estuvieron en el cajón de siempre. Rogelio las guardó. Dijo que era por seguridad. Cada vez que yo preguntaba, él respondía con mucha suavidad, sin mostrar ninguna molestia. «Yo las guardo bien», decía. «No te preocupes». Y yo, de verdad, no me preocupaba. Pensaba que estaba siendo protegida. Hubo tardes en las que Rogelio sacaba los documentos sobre la mesa del comedor. Los revisaba una y otra vez, los marcaba con una pluma. Yo me quedaba en la cocina, observándolo desde lejos, con una sensación a la vez familiar y extraña. El hermano con el que había compartido cuarto ahora hablaba usando términos que yo no entendía. Cada vez que preguntaba, él sonreía, con una sonrisa que tenía algo de paciencia, pero también algo de condescendencia, como si estuviera tranquilizando a una niña. «No necesitas entender esto», decía. «Déjame hacerlo rápido». Empecé a firmar los papeles que me ponían frente a mí. Rogelio no me presionaba. Todo parecía completamente normal. «Solo es una confirmación. Es solo un trámite. Somos familia.
Escuché esas frases tantas veces que dejé de hacer preguntas. Firmaba sin leer con cuidado, no por descuido, sino porque jamás pensé que quien me daba esos papeles pudiera ser la persona que me haría perder algo. A veces, una sensación muy vaga me cruzaba por dentro, como cuando Rogelio recogía el montón de documentos demasiado rápido, o cuando cambiaba de tema cada vez que yo preguntaba un poco más. Pero me reprochaba a mí misma por pensar de más. Mi padre acababa de morir. Yo no estaba bien emocionalmente. No quería convertir dudas pequeñas en algo más grande. Mi familia no era así. Me lo repetía una y otra vez. Rogelio empezó a usar frases que sonaban muy conocidas, muy correctas, pero que cada vez me hacían sentir un poco más pequeña. Estás cansada. No te preocupes por estas cosas. Tú confías en mí, ¿verdad? Todo lo hago por ti. Ninguna era una orden, pero todas lograban que yo dejara de preguntar. Y me di cuenta de que mi silencio llegaba de forma natural, como si fuera la opción más lógica en ese momento. Una noche, cuando estábamos sentados frente a frente, le dije en voz baja: «Hermano, esos papeles, ¿no debería guardar yo una copia?» Rogelio me miró, con un gesto de sorpresa que enseguida se suavizó. «¿No confías en mí?» La pregunta no fue dura, pero me hizo sentir como si hubiera hecho algo mal. Negué rápido con la cabeza. «No», solo preguntaba. Él asintió y no dijo nada más. Pero desde ese momento, dejé de preguntar. Empecé a acostumbrarme a dejar que Rogelio decidiera, desde las cosas pequeñas hasta las grandes. Él eligió al abogado, él hizo las citas, él decía que yo solo tenía que presentarme cuando fuera momento de firmar. Yo lo seguía, como una sombra. A veces, dentro de mí surgía una inquietud muy leve, como el sonido de un reloj que avanza demasiado despacio, pero cada vez me repetía que me estaban ayudando, no quitándome nada. De vez en cuando, Rogelio repetía la misma frase de siempre: «La familia es lo primero. La familia es lo primero». Cada vez que la escuchaba, sentía que mi corazón se calmaba un poco. Creía que él estaba cargando con todo por mí, como un hermano mayor de verdad. No quería romper esa frágil tranquilidad con dudas que no sabía cómo sostener. Pero hubo noches en las que, acostada sola, sin querer volvía a recordar cada firma que había puesto. No recordaba con claridad el contenido, solo la sensación del bolígrafo frío en la mano. Me preguntaba por qué había firmado con tanta facilidad. Y luego, yo misma me respondía: porque confiaba, porque estaba cansada, porque ya no tenía la fuerza de antes para protegerme por mí misma. Las primeras señales de la traición no llegaron como una tormenta. Llegaron despacio, muy suaves, escondidas detrás de palabras amables y de una apariencia de cuidado. Y yo, en mi dependencia inconsciente, acepté todo como una parte inevitable de la vida, sin saber que cada pequeño paso me estaba llevando poco a poco lejos de aquello que siempre había sido mío. Las dudas no llegaron todas al mismo tiempo. Aparecieron de forma dispersa, como grietas muy finas en una pared vieja, que solo se notan cuando la luz les da de lado. Al principio, traté de no prestarles atención. Me repetía que estaba siendo demasiado sensible, que el cansancio y la pérdida tras la muerte de mi padre habían torcido mis pensamientos. Pero cuanto más intentaba apartarlas, más claras se volvían las preguntas en mi cabeza. Una tarde, mientras ayudaba a mi madre a doblar la ropa, pregunté muy bajito, como si temiera romper el silencio del cuarto: «Mamá, los papeles de la casa, ¿tú sabes que Rogelio los tiene todos?» Mi madre no levantó la cabeza de inmediato. Siguió alisando una blusa, con un movimiento extrañamente lento. Pasaron unos segundos antes de que respondiera, con voz pareja: «Tu hermano ya se encarga. No pienses tanto». Esa respuesta no me tranquilizó, pero tampoco me dio valor para preguntar más. Quedó suspendida en el aire, como una puerta entornada que no me permitía entrar. Miré a mi madre. Quise decir algo más, pero su mirada se apartó. No era frialdad, era cansancio. Entendí que ella había pasado por demasiado. No quería convertirme en la siguiente carga, así que guardé silencio. Me llevé mis dudas fuera del cuarto y las dejé en un rincón oculto del corazón, donde creí que desaparecerían solas, pero no desaparecieron. Fueron creciendo en cada conversación familiar.
en cada comida en la que todos hablaban con normalidad, con suavidad, como si nada se estuviera desviando lentamente de su curso. Empecé a preguntar a otros parientes, con mucho cuidado, a una tía, a un tío, personas de quienes antes había creído que hablarían claro si algo no estaba bien. Pero sus reacciones fueron casi las mismas, solo cambiaba el tono. Bah, son cosas de hermanos. ¿Para qué hacer un problema de algo que solo cansa? Tu hermano es el hijo mayor. Es normal que él se encargue. Esas frases sonaban familiares, fáciles de escuchar, incluso parecían consejos. Pero cada vez que las oía, sentía que me empujaban un paso más atrás. Nadie decía que yo estuviera equivocada, pero tampoco nadie decía que yo tuviera derecho a saber. Empecé a entender que para ellos, la tranquilidad de la familia era más importante que mi inquietud. Hubo una vez en que intenté hablar de forma más directa. En una pequeña reunión, dije que me sentía incómoda por no saber bien qué pasaba con los papeles. El ambiente se tensó durante unos segundos. Luego, alguien soltó una risa y cambió de tema. Nadie enfrentó lo que yo había dicho. Ese silencio no fue ruidoso ni agresivo, pero tenía un peso extraño, como un recordatorio de que yo estaba saliéndome del papel que siempre había tenido. Empecé a preguntarme si no estaría exagerando, si acaso era egoísta por querer saber cosas que antes nunca me habían importado. Yo estaba acostumbrada a ceder, a quedarme atrás. Ahora, al dar un pequeño paso al frente, todos me miraban como si estuviera rompiendo un orden que llevaba mucho tiempo aceptado. En las noches a solas, volvía a escuchar en mi mente cada frase de los parientes, cada movimiento de negación de mi madre. Nadie me regañó, nadie me contradijo, pero tampoco nadie se puso de mi lado. Ese silencio me hizo sentir más sola que cualquier rechazo directo. Entendí que, en esa familia, había cosas que no se decían, y que quien intentaba decirlas se convertía automáticamente en un problema. Empecé a observar a Rogelio con más atención. Él seguía comportándose igual, seguía mostrando interés, seguía preguntando cómo estaba. Pero cada vez que yo mencionaba los papeles, él desviaba la conversación con habilidad. No dejes que estas cosas te estresen, decía. La familia ya ha pasado por mucho. En ese nuevo contexto, esas palabras sonaban más a advertencia que a consuelo. Me sentía en un lugar muy extraño. De un lado, las dudas cada vez más claras. Del otro, toda la familia, unida en un silencio común, como un muro invisible. No sabía si debía confiar en lo que sentía o en las personas que habían estado conmigo toda la vida. Y lo más doloroso no era dudar de mi hermano, sino que nadie me diera el espacio para dudar de una manera legítima. Hubo momentos en los que quise dejar todo de lado, volver a ser la hermana de antes, guardar silencio para que todo siguiera en calma. Pero cada vez que lo pensaba, algo dentro de mí se resistía. Era una sensación muy pequeña, muy débil, pero que no se apagaba. Me recordaba que, si seguía callando, no solo iba a perder la verdad, sino que iba a perderme a mí misma. Poco a poco entendí que la traición no siempre viene de acciones evidentes. A veces llega desde el momento en que quienes te rodean eligen no ver, no escuchar y no decir nada. Y en ese espacio de silencio, empecé a sentir con mucha claridad que no solo estaba frente a mi hermano, sino frente a toda una familia que, sin quererlo, había tomado partido por la conveniencia antes que por la justicia. No descubrí todo en un instante claro, sino a través de detalles muy pequeños, tan pequeños que al principio incluso me daba miedo admitirlos ante mí misma. Una cifra que no cuadraba en el cuaderno de gastos, un aviso del banco que llegaba más tarde de lo habitual, una respuesta evasiva cuando preguntaba por cantidades de dinero que antes yo misma anotaba con costumbre. Me decía que ya estaba grande, que mi memoria no era tan aguda como antes, que después de tantas cosas, mi mente podía estar confundida. Pero esas dudas, una vez que aparecieron, no quisieron irse. Una mañana decidí ir yo misma al banco, sin decirle a nadie. Solo quería revisar para quedarme tranquila. La joven empleada detrás del mostrador miró la pantalla un poco más de lo normal y luego levantó la vista con un tono respetuoso. ¿Qué cuenta desea consultar? Dije mi nombre. Ella tecleó un poco más y frunció ligeramente el ceño. Esta cuenta de ahorro.
Actualmente no está a su nombre. La frase fue suave, pero al llegar a mis oídos, cayó pesada como una piedra. Me quedé ahí de pie, con la sensación de que el piso se había movido apenas un poco. Pedí que revisara con más detalle. Las cifras aparecieron frente a mí, familiares y extrañas al mismo tiempo. El dinero que había ahorrado durante tantos años, peso por peso, mes tras mes, ya no estaba donde yo creía que seguía estando. El nombre que figuraba como titular era Rogelio. No recordaba en qué momento había firmado esos documentos. O tal vez sí firmé, pero en otro contexto, con otra confianza. De regreso a casa caminé muy despacio. Todos los sonidos a mi alrededor parecían alejarse. Traté de ordenar mis recuerdos, de repasar cada imagen, cada momento de firmas, cada explicación suya. ¿Había aceptado? ¿Lo había olvidado? Esa pregunta se me quedó pegada, como una forma de justificarlo y al mismo tiempo, como una manera de no enfrentar la verdad. No esperé mucho. Esa misma tarde confronté a Rogelio. Nos sentamos uno frente al otro en la sala, con la luz del final del día entrando de lado por la ventana. Puse los documentos del banco sobre la mesa, la mano un poco temblorosa, pero la voz esforzándose por mantenerse firme. «Explícame esto», dije. Rogelio los miró por encima, sin prisa, sin sorpresa. Se recargó en la silla, cruzó los brazos y sonrió. No era la sonrisa cálida de siempre, sino una sonrisa fría, breve, como si yo acabara de preguntar una tontería. «¿Y tus pruebas?», dijo, con voz pareja. No levantó el tono, no se mostró molesto. Solo fue una pregunta, pero me dejó sin aire. Lo miré buscando alguna señal de duda, un poco de culpa, pero no encontré nada. Su mirada estaba tranquila, incluso con un dejo de cansancio, como si él fuera el que estaba siendo incomodado. Empecé a balbucear sobre las cifras, sobre mis recuerdos, sobre no recordar haber aceptado algo así. Rogelio negó con la cabeza. «En ese tiempo no estabas bien», dijo. «Olvidas muchas cosas. Ya te lo dije, lo hice por tu bien». Cada frase suya sonaba lógica, razonable, perfectamente aceptable vista desde afuera, y eso era lo que más me desorientaba. Comencé a dudar de mí misma. ¿Y si de verdad había firmado y no lo recordaba? ¿Y si le había entregado todo porque estaba cansada, porque ya no quería preocuparme? Recordé esas tardes firmando papeles con la mente en blanco, la sensación del bolígrafo en la mano, su voz diciendo, «Solo es un trámite». Todo se mezclaba, borrando poco a poco la línea entre la realidad y el recuerdo. Esa noche no pude dormir. Me quedé mirando el techo, contando cada hora que pasaba. Me pregunté qué pasaría si yo estaba equivocada, si todo era solo un error de mi memoria. Pensar eso me alivió un poco, porque significaba que él no me había traicionado, pero enseguida surgió otra sensación, más pesada todavía. ¿Y si yo tenía razón? ¿Y si todo lo que había sentido durante tanto tiempo no era imaginación? Los días siguientes los viví en un estado suspendido. Durante el día intentaba comportarme con normalidad. Hablaba con Rogelio como si nada hubiera pasado. Por las noches revisaba papeles viejos, copias borrosas, notas sueltas. Cada vez que encontraba un detalle que no coincidía, el corazón se me apretaba. Y justo después volvía a reprocharme por estar exagerando. Rogelio siguió manejando todo como siempre. Mientras más tranquilo se mostraba, más pequeña me sentía yo. Ya no estaba segura de mi memoria, ni confiaba en lo que sentía. Hubo momentos en los que pensé que quizá eso era lo más doloroso. No perder el dinero, ni los bienes, sino perder la confianza en mí misma. En esos momentos raros, en los que me quedaba sola y dejaba que los pensamientos fluyeran, comprendí que la primera pérdida había ocurrido sin que yo lo notara. Fue cuando empecé a cuestionar no sus actos, sino mi propia capacidad de recordar y de juzgar. Y en esa duda, sentí que me iban arrastrando poco a poco hacia un vacío, donde cada paso se volvía inestable y ya no estaba segura de qué cosas había sabido siempre y cuáles acababan de serme arrebatadas. Esa mañana entré a la notaría con una sensación a la vez familiar y extraña. El olor a papel viejo, a tinta y a limpiador suave me resultaba tan conocido que alguna vez pensé que ese era un lugar seguro,
donde todo se ordenaba con reglas claras, sin emociones. Fui ahí no para discutir ni para hacer un escándalo. Solo quería escuchar una última explicación, algo lo suficientemente claro como para convencerme de que todo había sido un malentendido que se había alargado demasiado. Rogelio llegó unos minutos después que yo. Entró con aire tranquilo, la camisa perfectamente planchada, el rostro sin rastro de tensión. Saludó al personal conocido. Me hizo un gesto con la cabeza, como si se tratara de una cita cualquiera. Ese gesto me hizo sentir el corazón aún más pesado. Por un instante me pregunté si no estaría exagerando, si no estaría arrastrándonos a los dos a una situación innecesaria. Nos sentamos frente al escritorio del notario. El hombre de mediana edad, con lentes, leía el expediente muy despacio, con cuidado, página por página. Yo escuchaba el roce del papel y sentía cómo se me secaba la garganta. Cada vez que pasaba a una hoja nueva, contenía la respiración, como si estuviera esperando algo que aún no sabía nombrar. Rogelio estaba sentado a mi lado, con las manos sobre los muslos, sin decir nada. Su silencio en ese momento era distinto a otras veces. No era el silencio de quien se preocupa, sino el silencio de quien ya se siente ganador. «Señora Graciela», dijo el notario, levantando la vista hacia mí. «Según el expediente, usted firmó un poder general en esta fecha». Señaló un día específico. No hacía mucho tiempo. Bajé la mirada. La firma ahí era mía. El trazo familiar, ligeramente inclinado hacia la derecha, el pequeño gancho al final del nombre. La reconocí de inmediato. El corazón me dio un golpe fuerte, como si alguien lo hubiera apretado con la mano. Pero, empecé a decir, y me detuve. No sabía por dónde comenzar. Recordaba ese día de la firma. Recordaba estar sentada en la mesa del comedor, la luz amarilla, Rogelio de pie a mi lado, diciendo que solo necesitaba que firmara para poder resolver todo de manera más práctica. Recordaba haber confiado, no recordaba haber leído con atención. Y en ese momento, eso se convirtió en una prueba en mi contra. El notario siguió explicando, con voz pareja, sin emociones. Ese poder autorizaba a Rogelio a representarme en trámites relacionados con bienes y cuentas. Todo era legal, con firmas y sellos completos. Yo escuchaba y sentía un zumbido en los oídos. Las palabras jurídicas pasaban como agua, pero su significado me golpeaba directo en el pecho. Me volví hacia Rogelio. «¿Usaste este documento?», pregunté, con una voz tan baja que apenas yo misma la escuché. Él me miró, sin esquivarme. En sus ojos no había confusión ni compasión, solo algo frío, distante. «Hice exactamente lo que tú me permitiste», dijo. «No te quité nada». Sentí cómo se me encendían las mejillas. Quise refutarlo, quise decir que jamás imaginé que ese papel se usaría de esa forma. Pero frente a mí estaba mi propia firma. No podía negarla. La vergüenza se me metió de golpe. No por los demás, sino porque entendí que yo misma me había puesto en esa situación. «Sabías que en ese momento yo no estaba bien», dije, tratando de mantener la calma. «Sabías que confiaba en ti». Rogelio se encogió ligeramente de hombros. El gesto fue pequeño, pero suficiente para que yo entendiera que mis palabras no le llegaban. «Si no hubieras firmado», dijo, bajando un poco la voz, pronunciando cada palabra con claridad, «entonces no tendrías nada que perder». Esa frase no fue fuerte ni agresiva, pero sentí como si me hubiera abofeteado. Lo miré sin poder creer lo que estaba escuchando. En un instante, todas las imágenes del hermano que yo había conocido se superpusieron y se rompieron. El que me llevaba a la escuela, el que me defendía cuando éramos niños, ahora estaba frente a mí, usando mi confianza para justificar lo que había hecho. No pude decir nada. La sensación de derrumbe llegó muy rápido, sin ruido, sin lágrimas, pero tan profunda que sentí que caía en un vacío. Estaba enojada, pero ese enojo quedaba ahogado por la vergüenza. Vergüenza por haber confiado, vergüenza por haber firmado, vergüenza por haber dejado que todo llegara tan lejos. El notario me miró, quizá percibiendo la tensión, y añadió algunas palabras de trámite. No las escuché bien. Solo sentí que mis manos se iban enfriando, aunque la habitación no estaba fría.
Tuve la sensación de que todas las miradas estaban sobre mí, aunque en realidad solo éramos 3 personas ahí. Esa sensación me hizo querer desaparecer. Rogelio se levantó primero. Se acomodó la camisa, como si todo hubiera terminado. No me miró cuando se despidió de manera formal del notario. Al darse la vuelta, su mirada pasó sobre mí muy rápido. Ni una disculpa, ni una duda. En ese instante comprendí que no solo había perdido bienes, sino que también había perdido al hermano que yo creía conocer. Me quedé sentada un rato más, aunque nadie me lo pidió. Necesitaba tiempo para respirar, para juntar los pedazos de emociones que se me habían roto por dentro. Sentía rabia hacia él, pero al mismo tiempo dolor, porque era él. Esa traición no venía de un extraño, sino de mi propia sangre, y eso la hacía más pesada que cualquier pérdida material. Cuando me levanté para salir de la notaría, las piernas me temblaban un poco. La luz de afuera era más intensa de lo que esperaba. Salí a la calle, entre la gente que iba y venía, y me sentí separada de todo lo que me rodeaba. En mi cabeza seguía resonando su frase, una y otra vez, sin piedad, y junto con ella, un dolor difícil de nombrar, el dolor de quien acaba de descubrir que su mayor confianza fue usada como una herramienta para despojarla de sí misma. Salí de la notaría sin saber cuánto había caminado. Mis pies me llevaron solos, por calles conocidas que de pronto parecían ajenas, frente a tiendas donde antes entraba y que ahora no quería ni mirar. No regresé a casa. Solo pensarlo me oprimía el pecho. Esa casa, después de todo, ya no era un lugar donde pudiera respirar con naturalidad. Me detuve frente a un cuarto en renta pequeño, con un letrero viejo colgado de lado. Una mujer de mediana edad abrió la puerta y me miró con atención, luego asintió cuando le dije que solo necesitaba quedarme unos días. No llevaba muchas cosas, solo una bolsa, algo de ropa y una sensación de vacío que llenaba cada pensamiento. Cuando la puerta se cerró detrás de mí, el silencio me envolvió, sin ser interrumpido por pasos conocidos ni por la voz de alguien llamándome. Los primeros días casi no hice nada. Me sentaba en la cama pequeña y miraba cómo la luz del sol se desplazaba lentamente por la pared blanca. No había nadie para quien cocinar, nadie que me preguntara cómo estaba, nadie frente a quien tuviera que fingir que todo iba bien. Por primera vez en muchos años, no tenía que interpretar el papel de la buena para nadie. No tenía que sonreír para tranquilizar a otros. No tenía que decir que todo estaba bien mientras por dentro estaba hecha un caos. Por las noches, escuchaba los coches pasar en la calle, las risas y conversaciones del cuarto vecino, y me daba cuenta de que el mundo seguía avanzando aunque yo estuviera detenida. Esa sensación era a la vez aterradora y liberadora. Ya no estaba obligada a sostener una paz falsa para la familia. Tampoco tenía ya un lugar donde esconderme de mí misma. Hubo momentos en los que la rabia subía con mucha fuerza. Caminaba de un lado a otro del cuarto, con las manos apretadas, con ganas de romper algo para desahogarme. Pero luego me detenía. No quería destruir nada más. Ya había perdido demasiado. Esa rabia, en lugar de estallar, se fue asentando en una tristeza profunda, persistente, que me cansaba hasta el punto de querer sentarme en el suelo. Empecé a hacerme preguntas que antes siempre había evitado. ¿Por qué confiaba con tanta facilidad? ¿Por qué siempre elegía callar? ¿Era porque temía caer mal? ¿Porque temía incomodar a los demás? ¿Era porque me había acostumbrado a poner mis propias necesidades al final, hasta el punto de no saber ya dónde estaban los límites? Esas preguntas no tuvieron respuestas inmediatas, pero me obligaron a mirar mi vida con otros ojos. Una mañana me miré en el pequeño espejo colgado en la pared. El rostro que me devolvió la mirada parecía más viejo de lo que yo recordaba, no solo por la edad, sino por el cansancio acumulado durante años. Miré esos ojos por primera vez, con detenimiento, y me pregunté desde cuándo había dejado de ver a esa mujer. A la mujer que había cedido demasiado, que había confiado en exceso y que había llamado a eso familia. Recordé la frase de Rogelio, la frase que me había acompañado durante esos días. Cada vez que la pensaba, el pecho se me cerraba, pero al mismo tiempo, otro pensamiento empezó a tomar forma, despacio, pero con mayor claridad. Me di cuenta de que lo más doloroso no era haber perdido cosas materiales.
No había perdido una casa. Había perdido una ilusión que abracé durante toda mi vida. La ilusión de que por ser familia, nadie haría daño a nadie. Aceptar eso me dolió y, al mismo tiempo, me aligeró. Dolió porque me obligó a soltar una creencia que me había sostenido durante muchos años. Aligeró porque por fin ya no tenía que seguir defendiendo esa creencia con mi silencio. Ya no necesitaba convencerme de que todo estaba bien, de que con aguantar un poco más todo pasaría. En los días de soledad, aprendí a escucharme. No para buscar culpas, sino para comprender. Me di cuenta de que me había acostumbrado a dar tanto, que ya no sabía guardar nada para mí. Me había acostumbrado a que otros decidieran, hasta olvidar que yo también tenía derecho a elegir. Esos pensamientos no llegaron todos juntos, pero con cada día que pasaba se volvían un poco más claros. Hubo momentos en los que sentí miedo. Miedo de enfrentar a la familia, miedo de poner límites, miedo de decir que no. Pero ese miedo era distinto al de antes. No me hacía encogerme, sino volverme más cuidadosa. Empecé a entender que dejar de ser la buena ante los ojos de los demás no significaba convertirme en una mala persona. Solo significaba que estaba aprendiendo a ser honesta conmigo misma. En ese cuarto pequeño, entre días de silencio y pensamientos, sentí que algo estaba cambiando. No era una decisión grande ni un plan definido, sino un movimiento muy profundo por dentro. Ya no veía todo solo desde la idea del sacrificio. Empecé a verlo desde la conciencia. Y en ese proceso fui entendiendo que, aunque había tocado fondo, todavía me quedaba algo que nunca antes había notado: la capacidad de levantarme por mí misma, sin tener que agradar a nadie más. Después de esos días a solas, cuando las emociones ya no golpeaban como olas rompiendo contra la orilla y se habían asentado en una superficie turbia pero quieta, empecé a hacer algo que siempre había postergado: actuar. No desde la rabia, ni para vengarme. Solo quería saber dónde estaba la verdad y dónde estaba yo dentro de esta historia. Busqué un pequeño despacho de abogados en el barrio viejo, un lugar donde no me miraron con curiosidad, sino con la atención serena de quienes están acostumbrados a escuchar las historias de otros. La abogada era una mujer un poco mayor que yo, con voz pausada y una forma de preguntar directa pero sin presión. Me escuchó, sin interrumpirme, sin juzgar. Solo de vez en cuando asentía y anotaba algunas líneas breves. Me di cuenta de que estaba hablando más de lo que pensaba, como si cada palabra hubiera estado esperando mucho tiempo para salir. «Usted no está loca», dijo cuando terminé, con voz tranquila. «Y tampoco se está inventando nada». La frase no era grandilocuente, pero sentí como mis hombros se aflojaban, como si me quitaran un peso que llevaba cargando desde hacía demasiado. No necesitaba consuelo, solo necesitaba saber que lo que sentía tenía un lugar. A partir de ahí, empecé a reunir cada pequeño fragmento de la historia: copias de documentos antiguos, correos breves, recibos a los que antes no había prestado atención. Fui al banco, a las oficinas, una por una, preguntando con paciencia, esperando con paciencia. A veces tenía que explicar las cosas varias veces. A veces me miraban con desconfianza, pero ya no me daba la vuelta. Aprendí a mantenerme firme, a decir con claridad qué necesitaba, aunque la voz a veces todavía me temblara. Cada documento que encontraba era como correr un velo. Las fechas, las cifras, las firmas empezaron a unirse en una línea más clara. Rogelio no solo se había encargado por mí, había acomodado todo para que las decisiones quedaran únicamente en sus manos. Lo que él llamaba conveniencia, en realidad era control. Y lo que llamaba familia, en el fondo, era beneficio propio. Llevé esos hallazgos de vuelta al despacho. La abogada los revisó, pasó página por página y luego levantó la vista. «Con esto se puede trabajar», dijo. No prometió nada, no adornó la realidad. Fue solo una frase práctica, pero suficiente para que yo supiera que ya no estaba sola en ese vacío. Al mismo tiempo, empecé a hablar con la familia. No para quejarme, sino para poner la verdad sobre la mesa. No elegí momentos multitudinarios. Fui uno por uno. Con mi madre hablé despacio, sin reproches. Solo le mostré los documentos, le señalé lo que había encontrado. Mi madre los miró durante mucho rato, con las manos temblándole apenas. No habló de inmediato.
pero por primera vez no apartó la mirada. Con los demás familiares, dejé de pedir opinión. Expliqué los hechos. Hubo quienes guardaron silencio. Hubo quienes reaccionaron con dureza, diciendo que yo estaba rompiendo la tranquilidad. Pero también vi miradas que cambiaron, suspiros pesados, como si algo que llevaban tiempo sospechando por fin hubiera sido dicho. El silencio que antes protegía a Rogelio empezó a agrietarse, no con gritos, sino con el acto de mirar de frente. Rogelio reaccionó cuando supo que yo había hablado con una abogada. Llamó por teléfono, y su voz ya no era tan serena como antes. «¿Qué estás haciendo?», preguntó. Respondí breve, sin dar más explicaciones. «Estoy protegiendo lo que me corresponde». Se burló, dijo que no iba a llegar a nada, pero me di cuenta de que, esta vez, en esa risa había una tensión que nunca antes le había escuchado. Los encuentros que siguieron ya no fueron fáciles. Hubo cruces de palabras, hubo silencios largos, pero cada vez que pasaba algo así, yo me sentía un poco más erguida. Ya no tenía que pedir permiso para hacer preguntas. Ya no tenía que justificar por qué quería saber la verdad. Simplemente seguía avanzando, paso a paso, despacio pero con firmeza. Cuando las pruebas quedaron ordenadas por completo, la historia se volvió tan clara que ya no podía negarse. Las operaciones, las decisiones tomadas sin mi consentimiento real, el engaño dejó de ser una sensación difusa para convertirse en una cadena de actos deliberados. La familia ya no pudo seguir diciendo «no sabíamos» o «no nos corresponde». Tuvieron que mirar lo que estaba frente a ellos. Hubo una reunión que nunca voy a olvidar. Estábamos sentados alrededor de la mesa, no tan numerosos como antes, pero lo suficientes para que nadie pudiera fingir que esto era solo un asunto entre dos hermanos. Puse la carpeta sobre la mesa y no dije mucho. Cada quien leyó. El aire en la habitación se fue haciendo más pesado. Nadie habló de inmediato, y en ese momento entendí algo con total claridad. Quien durante años fue protegido por el silencio de toda la familia ya no tenía dónde esconderse. Rogelio miró alrededor. Su mirada pasó por cada rostro, como buscando el apoyo de siempre. Pero esta vez no lo encontró. Ese cambio no fue ruidoso, pero estaba ahí. Yo no sentí satisfacción. Solo sentí que una justicia tardía empezaba a tomar forma, poco a poco. No me levanté para declarar nada. Me quedé sentada, escuchando, observando. Vi la confusión en su rostro, vi las preguntas sin respuesta, y en ese cara a cara comprendí que mi respuesta no estaba en lastimarlo, sino en obligar a que la verdad fuera reconocida, en hacer que lo que había sido ocultado saliera a la luz, aunque esa luz resultara incómoda para todos. En los días siguientes, todo avanzó más despacio de lo que yo imaginaba. No hubo escenas escandalosas, ni gritos, ni acusaciones furiosas. Solo reuniones que se sucedían, documentos que se enviaban, llamadas breves pero cargadas de peso. Rogelio dejó de aparecer con la seguridad de antes. Empezó a ausentarse de las reuniones familiares, a evitar las miradas, a responder los mensajes muy tarde. No necesitaba que nadie me lo dijera para entender que su lugar dentro de la familia había cambiado. La credibilidad, esa que antes lo cubría como una armadura invisible, comenzó a resquebrajarse. No porque alguien lo señalara públicamente, sino porque la verdad ya era demasiado evidente para seguir ignorándola. Quienes antes decían, «mejor no hacer un problema de esto», dejaron de repetir esa frase. Guardaron silencio de otra manera, no para proteger, sino para pensar. Y en ese silencio vi con claridad que la verdadera pérdida de Rogelio no estaba en los papeles ni en las cifras, sino en la forma en que los demás empezaron a mirarlo. En el plano legal, todo siguió el ritmo seco de las normas. Ni rápido ni lento, solo constante. Mi abogada me explicó cada paso, cada posibilidad, cada consecuencia. Yo escuché, asentí y firmé los documentos necesarios. Esta vez leí con cuidado, no porque desconfiara de todo, sino porque había aprendido el valor de entender lo que firmo. Cada firma dejó de ser un acto automático y se convirtió en una decisión consciente. Rogelio tuvo que enfrentar las consecuencias de sus actos. No todas llevaron a castigos severos, como muchos imaginan,
pero fueron suficientes para que entendiera que lo hecho no podía borrarse con palabras ni con silencio. Algunas facultades que antes tenía, ya no las tenía. Decisiones que antes tomaba solo ahora debían revisarse. Y puertas que antes estaban abiertas para él comenzaron a cerrarse, sin ruido, pero con firmeza. Mientras tanto, yo sentía que algo muy distinto estaba cambiando dentro de mí. No me veía a mí misma como vencedora en el sentido habitual. No había satisfacción al ver al otro perder terreno. No me senté a contar lo que podía recuperar ni a calcular cifras. Lo que me aligeraba no era el dinero, sino la sensación de poder estar de pie, de mirarme al espejo sin preguntarme si me había traicionado a mí misma. Una tarde, sentada sola en el cuarto nuevo, con la luz del sol entrando por la ventana, me di cuenta de que estaba respirando con naturalidad, sin explicaciones, sin demostraciones. Ya no cargaba con la obligación de complacer a alguien para sostener una imagen de familia perfecta. Esta libertad no venía de romper todos los lazos, sino de haber decidido que esos lazos no volverían a pisotear mi dignidad. La familia fue adaptándose poco a poco a un nuevo orden. Nadie lo dijo en voz alta, pero todos sabían que había cosas que no podían volver a ser como antes. Las conversaciones se volvieron más cuidadosas, menos fingidas. Ya no me trataban como a alguien que causaba problemas, pero tampoco como a una víctima. Yo estaba ahí, siendo yo, con límites más claros. Y eso, para mí, ya era un cambio enorme. En una de esas raras reuniones, crucé la mirada con Rogelio. Me miró durante un largo momento y luego apartó la vista. En sus ojos no vi rencor ni un arrepentimiento evidente, solo un vacío difícil de nombrar. No me alegré por eso, pero entendí que hay pérdidas que no se miden en dinero ni en sanciones. Hay consecuencias que acompañan a las personas toda la vida, silenciosas, pero persistentes. Pensé en una frase que se había ido formando en mi cabeza desde hacía mucho tiempo, y que ahora se volvía más clara que nunca. No todos los que traicionan pagan con cárcel. Hay quienes pagan con no volver a ser confiables nunca más. La confianza, una vez rota, no puede reconstruirse solo con el paso del tiempo ni con disculpas. Deja un vacío que nadie más puede llenar. No me coloco en un lugar alto para mirar a nadie hacia abajo. Solo estoy en mi propio lugar, como una mujer que ha atravesado la pérdida, la duda y la verdad, y que sigue de pie. No necesito vencer a nadie. Solo necesito no volver a perderme a mí misma. Y en ese camino entendí que la justicia, a veces, no es un fallo final, sino un estado interior. Cuando sabes que hiciste lo correcto, aunque el precio haya sido alto. Los días siguientes siguieron pasando, no más fáciles, pero sí más claros. Aún tenía que enfrentar consecuencias, aún había cosas que reordenar. Pero cada paso que daba lo sentía mío, dado con mis propios pies, sin el peso de la culpa ni de obligaciones difusas. Y en esa claridad, supe que lo que recuperé no fueron solo derechos, sino el derecho a ser respetada, empezando por mí misma. Después, empecé a reorganizar mi vida con otro ritmo. Sin prisas, sin intentar demostrar nada a nadie, me despertaba más temprano, me preparaba una taza de café y me sentaba junto a la ventana a ver cómo entraba la luz. Eran gestos pequeños, cotidianos, pero por primera vez los hacía con la sensación de estar viviendo para mí, no cumpliendo un papel impuesto. Me mudé a un lugar nuevo, no grande ni lujoso, pero lo suficientemente tranquilo para escuchar mis propios pensamientos. Al empacar, me di cuenta de que no llevaba tantas cosas como imaginaba. Muchas de las que había guardado antes eran por si la familia las necesitaba o por si alguien preguntaba. Esta vez elegí quedarme con lo que me daba ligereza al tocarlo: un libro viejo, una fotografía descolorida, algunos objetos pequeños que me recordaban épocas en las que fui feliz sin tener que sacrificarme. Alguien me preguntó si seguía enojada con Rogelio. Pensé mucho esa pregunta. Enojo, quizá lo hubo, pero ya no ocupa espacio dentro de mí. No cargo rencor, no porque haya olvidado, sino porque no quiero que el pasado siga gobernando mi presente. Pasé demasiados años soportando, cediendo, creyendo que el silencio era la única forma de conservar a la familia. Ahora entiendo cuánto me alejó ese silencio de mí misma. No miro atrás.
no porque niegue lo ocurrido, sino porque ya no necesito buscar reconocimiento en lugares que me hirieron. La familia, para mí, dejó de ser una idea difusa que exige sacrificios sin límites. Se volvió un límite claro, donde el respeto vale más que la resistencia. No corto lazos, tampoco los fuerzo, simplemente me quedo en mi lugar, lo suficientemente cerca para no guardar rencor, lo suficientemente lejos para no volver a perderme. Las relaciones a mi alrededor también fueron cambiando. Algunas personas se fueron, otras se quedaron. Aprendí a aceptar eso sin culparme. Antes, cada ruptura me hacía pensar que yo había fallado. Ahora las veo como señales necesarias para entender dónde soy escuchada y dónde solo se espera que guarde silencio. Empecé a cuidarme de formas que antes siempre postergaba, no con grandes gestos, sino con hábitos sencillos. Caminar por las tardes, cocinar para mí, permitirme descansar sin sentir culpa. Entendí que la sanación no llega en un instante brillante, sino en la manera en que, cada día, te tratas con un poco más de amabilidad. A veces recuerdo los años pasados, las comidas en familia, las risas que alguna vez fueron sinceras. Ese recuerdo ya no me duele como antes. Se volvió memoria, no ancla. Comprendí que amar no significa aceptar el daño, y que la familia no debería ser un lugar donde uno se obliga a aguantar para sostener una apariencia de armonía. En las noches tranquilas, suelo sentarme sola y pensar en el camino recorrido. De ser una mujer acostumbrada a ponerse al final, aprendí a levantarme sin necesidad de lastimar a nadie. No me volví fría ni dura como piedra, solo me volví más clara conmigo misma. Sé que para muchas personas de mi edad, decir la verdad dentro de la familia no es fácil. Nos enseñaron que aguantar es una virtud, y que mantener la calma vale más que expresar lo que sentimos. Pero también sé que el costo del silencio a veces es mucho más alto de lo que imaginamos. Puede llevarse la dignidad, la paz y hasta la sensación de ser uno mismo. Hoy, al mirar hacia adelante, no cargo miedo. No sé cómo será el futuro, pero sí sé algo. No volveré a ser la mujer que solo aguanta para complacer a los demás. Elijo seguir caminando con la serenidad que me costó tanto construir. La familia, como hoy la entiendo, ya no es un lugar donde tienes que cargar con todo para demostrar amor. Es un espacio donde eres respetada, escuchada y puedes ser tú misma sin pedir permiso. Y cuando eso deja de existir, alejarse no es traición, es un acto de salvarse. Sigo viviendo y sigo aprendiendo a confiar, no de forma ciega, sino en el valor que tengo como persona. El eco de lo vivido sigue ahí, pero ya no me gobierna. Se convirtió en la base sobre la que construyo una nueva vida, una en la que no necesito callar para ser querida, ni perderme para ser llamada familia. Al llegar hasta aquí, me quedo sentada un largo momento, como para asegurarme de que todo ya pasó de verdad. Hay historias que no se cierran con un portazo, sino con un silencio lo bastante profundo como para escucharnos a nosotros mismos. Y creo que cada persona que escucha hasta aquí guarda un recuerdo, un dolor, o una vez en la que tuvo que elegir entre callar o levantarse. Si te viste reflejado en esta historia, dale like, sígueme y suscríbete para que podamos volver a encontrarnos. Y cuéntame, ¿desde dónde estás viendo esto y has vivido algo parecido alguna vez?